respecto a los laicos, hay una invitación muy grande para que estas personas, o sea, los laicos, colaboren o participen de la estructura de las iglesias. Benvenute e benvenuti a Senza Molini, storie di chiese plurali, che ogni 2 settimane vi porta in giro per il mondo per esplorare modi molteplici di vivere il cristianesimo. La mia ospite di oggi è Almendra Fantigli, da Cordoba, Argentina. È fotografa, regista, in particolare del documentario El Culto, che analizza e racconta le diverse chiese evangeliche argentine ed è attenta all'esplorazione, all'analisi e alla scoperta del rapporto tra le religioni, la cultura e gli spazi pubblici. Almendra ci racconta di come cambia la situazione quando una religione minoritaria è sì una percentuale ridotta della popolazione, però non così piccola, tanto da avere al suo interno dei dissidi, degli scontri, anche particolarmente accesi e sostenuti a livello teologico, e racconta come sono organizzate le diverse chiese di stampo protestante in Argentina, con un coinvolgimento sempre più grande dei laici e con un avanzamento in termini numerici sempre più forte da parte di quelle che sono incentrate sull'aspetto carismatico, come la Chiesa Pentecostale. Hola Almendra, bienvenida aquí en Senza Molini. Es un placer para mí escucharte hoy. Muchas gracias, Elisa, gracias por la invitación. Y luego nos empezamos con la entrevista y te pregunto, ¿puedes presentarte contándonos quién eres, dónde has vivido y vives y de qué tipo de cristianismo has tenido o tienes experiencia? Ok, bueno, mi nombre es Almendra Fantilli, tengo 32 años, soy de Córdoba, Argentina, pero desde hace 2 años y medio aproximadamente vivo en Málaga, España. Nos mudamos con mi marido hace un tiempito. Yo estudié comunicación social en una universidad pública en Argentina y también estudié cine comunitario y cine documental, fotografía documental y también estudié una diplomatura en diversidad religiosa y espacio público. He estudiado acá en Málaga un máster en comunicación y dirección estratégica y me interesa mucho el mundo de la religión, la incidencia pública y cómo las creencias habitan el espacio plural en el que hoy nos toca compartir nuestras experiencias y nuestras trayectorias vitales. Yo hice un documental sobre la diversidad del culto evangélico en mi ciudad de Córdoba. Es un documental etnográfico, observacional, y muestra cómo es la tradición evangélica de 4 comunidades diferentes en la ciudad. Actualmente trabajo en una editorial protestante y podría decir que mi tradición cristiana tiene que ver con la tradición mayoritaria, en algún punto una tradición quizás un poco carismática. No obstante, esa es mi tradición. No obstante, yo siempre he estado en las fronteras y en la búsqueda de cierto ecumenismo en mi práctica de fe y mi práctica comunitaria. Gracias. Y quiero preguntarte cómo ha sido tu relación con el cristianismo y a lo largo de los años. Y, ¿creciste en una familia creyente, en una comunidad? ¿Descubriste la fe en edad adulta? ¿Te sientes parte de una iglesia o te cuesta vivir tu relación con la religión? Bien, bueno, mi trayectoria personal no difiere mucho de las trayectorias de las personas en América Latina y otras partes del mundo que han crecido en un contexto religioso y de alguna manera han heredado la fe legada por sus padres. Yo podría decir que mi identidad socio-religiosa es evangélica protestante. Sin embargo, siempre me siento como en tensión y en las fronteras de ese límite, ¿no? Yo crecí en una familia de padres que se convirtieron del catolicismo al evangelicalismo pentecostal puntualmente, una tradición que, bueno, crece en América Latina y en el mundo en general, que tiene que ver con experiencias carismáticas. Y toda mi vida participé y asistí a diversas actividades y tuve diferentes experiencias y participé en distintas comunidades religiosas, pero de esta línea de tradición. Cuando
No obstante, creo que terminé de abrazar la fe de manera personal cuando me mudé para estudiar a la universidad, aproximadamente a los 20 años, y ahí creo que fue muy importante el compartir la comunidad con el grupo de pares o personas de la misma edad, esa experiencia colectiva, comunitaria, de reciprocidad entre pares, fue lo que a mí de alguna manera me terminó de generar esa identificación, ¿no? No solamente la fe heredada de mis padres, sino también una experiencia religiosa que decidí abrazar. Desde entonces, desde los 20 años, yo tengo 32 como contaba, he participado activamente en distintas comunidades en los últimos 10 años. Bueno, sin embargo, creo que hoy en día mi vivencia de la fe, al haberme mudado y tal, tiene que ver mucho con una especie de, que es un campo de estudio también, como se me ha despertado un interés más antropológico o fenomenológico de la religión y, bueno, poder de alguna manera objetivar y analizar y repensar es hoy como un lugar que no quita lo experiencial y lo vivencial, pero que también está relacionado con esa pata un poco más académica o más de investigación. Particularmente yo me considero cristiana, evangélica, aunque me encuentro en las fronteras de la identificación y tensiones muchas veces, bueno, sigo todavía en ese nicho. ¿Cómo es ser evangélica en Argentina? Según Arda, el 88.77% de la población es cristiana, pero la mayoría es católica. Es el 78.55%. Los protestantes son el 5.45%, menos que los independientes, que son el 5.76%. Ujú. Bueno, la experiencia de ser evangélica en Argentina depende mucho del prisma o de los anteojos que nos pongamos para analizarlo. Eh, Usualmente hay una experiencia que es común en los países donde hay una mayoría católica muy identificada con el ser nacional, es decir, ser católico, ser argentino y ser de alguna manera es como que está vinculado. Entonces, las minorías religiosas, bueno, pasa aquí también en España, de alguna manera tienen todo el tiempo que estar autoexplicándose, es decir, tiene una expertise en contar su propia identidad todo el tiempo, lo que genera como una conciencia de ser, lo que decimos en Argentina, como un bicho raro, ser un poco alguien que tiene que explicarse a sí mismo o a sí misma por qué hace tal cosa, por qué los domingos va a la iglesia, por qué no hace la comunión, por qué es decir, todo el tiempo hay una autoexplicación de la propia identidad. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de Argentina, el respeto y la diversidad y cierta equidad de la diversidad religiosa no está tan desarrollada y no hay tanta conciencia. Entonces, muchas veces hay una especie de extrañamiento o de estigmatización de las personas que no son o que no son de la tradición religiosa hegemónica mayoritaria. Es decir, que hay una especie de, sí, de estigma y usualmente las personas evangélicas están asociadas por ciertos prejuicios con ignorantes o con pobres o con sectarias, lo que no implica que haya comunidades que efectivamente trabajen desde lo popular, que tengan prácticas sectarias, etcétera, ¿no? Pero es como parte de un relato, una narrativa que muchas veces incluso los medios de comunicación reproducen. Entonces, de alguna manera, ser evangélica en Argentina para mí ha implicado todo el tiempo tener que toparme con estos obstáculos para el desarrollo personal y para el vínculo con las instituciones o los distintos espacios donde uno se ha encontrado, ¿no? Em, a nivel personal, yo, bueno, no me he topado como con rasgos sufrientes de esta experiencia, pero sí todo el tiempo como desde mi rol como comunicadora,
tratar de mediar o de explicar o de poner en palabras y generar como puentes de información un poquito más acertados de lo que es ser evangélico en Argentina. Algo que quería mencionar respecto a esta encuesta, que hay una encuesta sobre la diversidad religiosa hecha en Argentina que muestra en realidad cómo en los últimos 10 años se ha pasado la primera encuesta sobre la diversidad religiosa en 2009, que se hizo en Argentina por los académicos de Argentina que investigan el fenómeno de religión, de un 9%, 8 algo, a un 15%, pero que crece en esta tradición más carismática. Es decir, en los últimos años ha habido una creciente conversión y adherencia a la tradición evangélica, lo que ha llevado también a cierta asociación con espacios de poder, por así decir, específicamente en algunos temas que hacen a una agenda conservadora puntualmente. Entonces, bueno, eso más o menos son como algunos puntos que quería destacar de cómo es ser evangélica en Argentina. Y en Italia también ser católico está vinculado en la identidad nacional y exige que las minorías se den explicaciones constantemente, como tú explicaste de Argentina. Y sin embargo, pero con el protestantismo en Italia no hay cuestión de secta, de ignorancia. Es interesante mirar estas diferencias. Y quería preguntarte cómo funcionan las comunidades evangélicas en Argentina. Tú también las retratas en tu documental, El culto. Están muy pobladas. ¿Qué rol tienen los pastores o pastoras, si las hay, y las personas laicas? Ok, bueno, las iglesias evangélicas, en general, las iglesias evangélicas no funcionan con el mismo sistema centralizado a nivel institucional y a nivel orgánico como sí les funciona, por ejemplo, la iglesia católica. Esto es muy importante porque no existe una iglesia evangélica, existen diversas iglesias evangélicas con diversos sistemas de organización, con diversas énfasis teológicos, con diversas temáticas que consideran más importantes que otras. Y de alguna manera cada iglesia, y eso se ve un poquito en el documental, tiene su propia institucionalidad, además de que puedan estar o no ligadas a una denominación o a alguna tradición puntual, que tendría sus propias características. Por ejemplo, no es lo mismo el nivel de organicidad que tienen las iglesias metodistas o las iglesias presbiterianas a las iglesias, por ejemplo, pentecostales de las asambleas de Dios, a la iglesia de asambleas de hermanos, que con una funcionalidad que responde a cierta organicidad, pero de maneras más particulares, y que luego toda esa organicidad se dirime de maneras diferentes según cuál sea la pequeña comunidad. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la circulación de el poder y de la agenda es depende mucho de cada tradición, de cada denominación, de cada comunidad y de cada espacio local, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la iglesia, en el culto, en el documental que yo filmé, se puede observar, por ejemplo, iglesias metodistas con una liturgia y una organicidad muy alta, mientras que iglesias independientes con una estructura interna que no se asemeja para nada a la otra iglesia que estuve retratando, ¿no? Existen en Argentina distintas instituciones bajo las cuales se aglutinan ante la sociedad en general las iglesias evangélicas. Por ejemplo, existe la más antigua, que es FAIE, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que congrega a muchísimas iglesias y tradiciones evangélicas, sobre todo las históricas. em, y por otro lado, ACIERA, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que representa también como a 15.000 congregaciones. Según las líneas teológicas o según cierta sensibilidad para dialogar con lo social, algunas iglesias se aglutinan en una, otras en otra, y otras ni siquiera están asociadas a ninguna de estas dos federaciones. Es decir, que van como de manera independiente. Entonces,
En ese sentido, el rol de los pastores y las pastoras no solamente tiene que ver con un rol sacramental o litúrgico o religioso estrictamente, sino también que puede desempeñarse como, depende del contexto en el que esté situada esa comunidad o esa iglesia, como consejeros espirituales, como psicólogos, como trabajadores sociales, como animadores comunitarios, como mediadores, como terapeutas. Es decir, hay una función social que tienen los pastores y las pastoras que va mucho más allá de lo estrictamente religioso. Y eso tiene que ver con el contexto, ¿no? De precariedad, de muchas veces de la población, ¿no? Como las iglesias evangélicas han tenido un crecimiento muy grande en sectores que han estado recuperándose de consumo de sustancias problemáticas o que ayudan a las personas a salir adelante a través de cooperativas, a través de trabajo comunitario. Entonces hay una función social muy grande de los pastores. Y por otro lado, respecto a los laicos, hay una invitación muy grande para que estas personas, o sea, los laicos, colaboren o participen de la estructura de las iglesias. Por eso hay una participación muy activa y esto tiene que ver con esta premisa teológica de, que ya lo plantea el protestantismo, como del sacerdocio de todos los creyentes. Digamos, esta creencia de que todo ser humano que acepta el llamado o que tiene una relación personal con lo divino puede convertirse en un sacerdote, sacerdotisa, donde no hace falta otro mediador entre esa persona y Dios. Entonces, esa manera, esa democratización en algún punto de la experiencia religiosa hace que las personas se sientan involucradas, se vean comprometidas, y hay una invitación muy grande a que la Grey, a que las personas participen de las actividades que se desarrollan en la iglesia, ya sea hacia adentro de la comunidad, digamos, como funciones más de cohesión social hacia dentro de la comunidad, o de acogida, o de misión, o de evangelización, o de servicio hacia afuera de las iglesias. Entonces, sí, más o menos esas serían como las caracterizaciones que podría mencionar. Gracias. Y en todas las entrevistas emerge el compromiso de las iglesias con la justicia social. Creo que es súper interesante. Y de otro lado, otra diferencia que noto con Italia, que es mayoritariamente católica, es el ruolo, es el encargo de los laicos. Aquí las comunidades están alrededor de los sacerdotes, no de los laicos. Y como tenemos tiempo, me gustaría agregar una pregunta. En Italia hemos tenido ciertas dificultades para difundir la teología de la liberación, especialmente durante los dos últimos pontificados. ¿Y cómo es la difusión de la teología de la liberación hoy en Argentina? Bueno, en Argentina no tenemos, o sea, lo que se ha generado como mayoritariamente es como una síntesis local, porque la teología de la liberación ha estado más vinculado con experiencias más en Brasil y más más en Centroamérica. En Argentina existe, que es la tradición desde la que viene también el Papa Francisco, la teología del pueblo, que es una especie de síntesis muy local. Yo no soy experta en la teología del pueblo, pero sí de alguna manera no hay una lectura social más ligada a la experiencia del peronismo, que es un movimiento de masas, donde los curas tercermundistas o los curas que están a favor de la opción preferencial por los pobres, de alguna manera han hecho síntesis con esta matriz cultural que es muy social e históricamente muy importante en Argentina, que es el fenómeno del peronismo. De hecho, ahora mismo, con el gobierno que ha asumido el último tiempo en Argentina, hay una lucha discursiva muy grande con la justicia social por parte de, el nuevo presidente de Argentina, y ha habido incluso cruces muy fuertes con la teología del pueblo o con las teologías que apoyan la justicia social, porque para ellos, desde un punto de vista liberal libertario, como se denominan, es injusto o no tiene que ver bueno, con sus ideales más políticos ideológicos. Pero en sí mismo, la teología
de la liberación no ha sido tan difundida como la teología del pueblo en Argentina, por lo que yo conozco. Y después, la versión como evangélica que tenemos en Argentina y en América Latina de la teología de la liberación, que es más evangelical, es la teología de la misión integral, cuyo referente, René Padilla, que falleció hace unos años, un teólogo, que básicamente venía a plantear que la salvación del ser humano no viene solamente desencarnada como con esta mirada dualista, platónica, alma y cuerpo, sino que la redención o la salvación está muy ligada a la salud integral, ¿no? Alma, el ser humano reconciliándose consigo mismo, el ser humano con su prójimo, el ser humano con la creación, el ser humano con lo creado, con todo a su alrededor, ¿no? Como otra manera de comprender la salvación y no solamente del alma. Y tú nos contaste que hace algunos años te mudaste a España, otro país con una gran tradición católica y muy pocos protestantes. ¿Y qué aspectos relacionados con la religión te han sorprendido más? Ujú. Bueno, podría nombrar como dos o tres cosas que me han sorprendido muchísimo de haberme mudado acá a España. En primer lugar, el fervor y la pasión religiosa que tienen los andaluces me parece como increíble en un contexto europeo con ciertas teorías de la secularización tan... cuando vos le preguntas a las personas te dicen, bueno, yo soy atea o soy agnóstica o creo en lo que es empíricamente. No obstante, hay un fervor religioso muy ligado a las prácticas culturales y eso me sorprende mucho, esa devoción, esa pasión por sus santos, por sus vírgenes. Las vírgenes, acá en mi casa está la Virgen del Santo Rocío y a otra cuadra está la Virgen de la Peña y así. Cada calle, cada barrio, cada zona tiene su virgen y me sorprendía mucho para un trabajo de la diplomatura en diversidad religiosa, tenía que mirar el territorio y ver el nombre de las calles y cómo muchas veces el territorio está marcado por la religión hegemónica o por cierta demarcación religiosa. Y a mí me sorprende ver los edificios con sus vírgenes en los mosaicos, en las paredes, los nombres de las calles. De hecho, yo vivía en calle Virgen de la Concepción y estaba Virgen de la Peña, Virgen del Rosario. Eso, esa demarcación religiosa en el espacio público me sorprende mucho. Me sorprende Andalucía con su Semana Santa, me parece muy preciosa, me encanta ver la gente y su devoción. Em, pero a su vez, lo que me llama la atención es la manera en la que la gente restringe lo religioso a esos momentos especiales de la vida. Es como cuando alguien dice, yo voy a misa cuando hay un bautismo, cuando hay una boda, pero soy católico. Cuando está esa, digamos, esa segmentación de la vida de manera tal que se asigna lo religioso a ciertos momentos como Semana Santa, como Navidad, como el Día de mi Virgen. Y eso me ha sorprendido mucho porque hablando con personas que participan de estas cofradías, de estas devociones populares, muchas de ellas te dicen, yo no soy religiosa, pero soy devota, soy una persona devota no religiosa. Y a mí, como para tratar de entender a qué se refiere la persona, bueno, uno empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo que devoto de este santo, pero no religioso? ¿Qué significa eso? Y ellos te dicen, claro, es que mi abuelo, mi tío, mi padre llevaba el santo en la procesión. Entonces, es como algo culturalmente sobre lo que participo, pero no creo general en el cristianismo, creo en mi santo. Digamos, esa manera de segmentación de lo religioso, lo cultural, las fechas asignadas para ese momento, a mí me llama mucho la atención en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a mi propia tradición evangélica, algo que yo no veía en Argentina es esta noción de minoría. ¿Por qué? Claro, los evangélicos acá, al ser un 0,2% versus un 15,5% en Argentina, hay otra complicidad entre incluso las distintas tradiciones que tienen a veces diferentes posturas teológicas o diferentes énfasis. No obstante, hay, creo, aquí, por esa conciencia de ser minoría, como
una apelación o una constante retórica a la unidad. Hay que unirnos, hay que juntarnos, tenemos que olvidarnos de nuestras diferencias como para poder juntarnos y ser un poquito más. No separarnos por las cosas sobre las que pensamos distintos, sino juntarnos por las cosas que nos sentimos identificados en común. Bueno, eso es algo que en Argentina, al menos, y que en algunos otros lugares de Latinoamérica, creo que al ser un movimiento en expansión, hay como más una competencia implícita entre las iglesias más grandes de las otras iglesias, como una especie de disputa por el feligrés o que las personas de mi iglesia no se vayan a tu iglesia y como una especie de cada uno va con sus propias agendas, aunque hay agendas obviamente que convocan al espacio público por temas sobre todo como polémicos, pero me sorprende esa diferencia en relación a la conciencia de ser minoría o no en relación a Argentina versus España, por así decirlo. Muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto y estuvo un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por tu invitación y espero que marche todo muy bien. Grazie per aver guardato fino a qui. Questo è Senza Molini, storie di chiese plurali. Per esplorare altri modi di vivere il cristianesimo in giro per il mondo, continua a leggere la newsletter e ci vediamo tra 2 settimane.